Bueno, entonces, de todos modos, vamos a seguir adelante. Apagar el teléfono. Ya estamos en el libro de Génesis, capítulo 21, esta noche. Capítulo 21 de Génesis. Ya hemos tenido algunos capítulos bien fuertes. Ya Abraham escuchó que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y él intercedió para las ciudades, pero en realidad estaba intercediendo para Lot. Y un día se levanta, él mira el humo y piensa que tal vez ha fallado. Pero gracias a Dios, Dios hace más que podemos pensar o pedir. Y él sí sacó Lot y su familia de la ciudad, aunque ciertamente destruyó Sodoma y Gomorra. Y después tenemos la situación con Lot, que salió con sus dos hijas. Lamentablemente la esposa miró por detrás y fue cambiada a una columna de sal, y eso fue muy triste. Pero entonces más triste aún cuando ya llegaron ahí a la ciudad de Zoar, y Lot está en una situación bien mal porque ellos decían que podrían quedar en la ciudad, pero ahora él está bien lleno de miedo y pánico y tiene miedo para quedar en la ciudad. Entonces sale para la montaña y sus hijas se ponen desesperadas y hacen una cosa horrible con su papá. Y después ya no escuchamos más de Lot. Pero cambiamos en capítulo 20 a Abraham, y miramos que este hombre de fe que ha tenido años y años caminando con Dios, pero va a repetir un pecado que él cometió algunos 25 años antes. Eso fue mentir acerca de su esposa Sara, diciendo que era su hermana. Y tuvo un tremendo problema con Abimelech y un horrible testimonio, y fue regañado justamente por Abimelech, y Abraham salió de ahí y podemos decir como con un perro con la cola entre las patas. Pero esta noche, gracias Señor, vamos a ver un capítulo muy feliz, y vamos a empezar leyendo en el capítulo 21 y el versículo 1. Dice aquí en Génesis 21:1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nos nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu gran amor hacia nosotros en Cristo. Gracias por la manera que tú has tratado con nosotros, no según lo que merecemos, sino según tu gran misericordia. Señor, en esta noche te alabamos, te honramos, porque tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que es amor. Gracias por la santa palabra de Dios, y gracias por el pasaje que tenemos frente de nosotros esta noche y las lecciones que podemos aprender. Ayúdanos, Señor, de aprender y de poner en práctica estas lecciones, y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y aplica estas lecciones en nuestros corazones. Todo eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces,
ya vamos a ver varias cosas muy importantes en cuanto a este pasaje esta noche. Primero que nada, encontramos a Sara. Sara, que cuando ella escuchó un año antes Dios decir a Abraham que Sara iba a tener un hijo, ella se rió y después lo negó delante del Señor, una apariencia preencarnado de nuestro Señor Jesucristo ahí en la tienda de Abraham, él junto con dos ángeles. Y entonces ella lo negó, pero él dijo, no, es cierto que tú reíste. Y entonces Dios prometió que en el tiempo debido, según el ritmo de la vida, ella iba a dar luz. Y ya en este momento ella tenía algunos 89 años y iba a dar luz cuando tenía 90. Un milagro de Dios. Pero entonces le dijo que el nombre del hijo iba a ser Isaac. Y el nombre Isaac quiere decir risa, risa. Eso es el significado del nombre Isaac. Y después de algunos capítulos de tristeza y tragedias en Génesis, ya es tiempo para un poco de risa. La Biblia dice que hay tiempo para todo en el libro de Eclesiastés y hay un tiempo de reírse. También hay tiempos de no reírse, pero hay tiempos de reírse. Y han probado científicamente que la risa es bueno para la salud de nuestro cuerpo, porque saca o deja salir en el cuerpo algunos químicos que son muy saludables para nosotros. Entonces vale la pena reír cada día por una razón o la otra. Y aquí miramos Sara riéndose porque Dios ha cumplido su promesa y es una situación absolutamente increíble. Una mujer de 90 años va a tener la oportunidad de mamar y es algo que no es algo que pasa, pero en este caso pasó, gracias a Dios. Entonces, hay un tremendo pasaje, déjenme mirar ahí un momento para mostrarle, en el Salmo 126. El Salmo 126, y vamos a ver aquí versículo 1 y 2. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, eso está hablando de la cautividad en Babilonia. Cuando ellos, por el poder de Dios, regresaron. Dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Y eso es lo que pasó en un momento grande, un momento cuando Dios extendió su brazo de poder para llevar otra vez a los israelitas a Jerusalén, saliendo de Babilonia. Ellos, la Biblia dice, y sus bocas se llenaron de risa, de risa. Y podríamos decir de Sara, cuando el Señor puso en mí la habilidad de tener un hijo, mi boca se llenó de risa. Es cierto, fue un gran día, fue un gran momento en la vida de Sara y Abraham, porque ya Dios había prometido años y años antes, y ahora finalmente viene el cumplimiento, y vamos a ver varias lecciones esta noche de esto. Tal vez la primera lección y lo más importante es de recordar cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Eso dio la oportunidad de Abraham y Sara no solamente de gozarse y reírse porque habían recibido un hijo, pero también para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para alabar a Dios por su grandeza y por cumplir su promesa. Nuestro Dios es un Dios de todo poder. Es un Dios fiel que siempre va a cumplir su promesa. Y vamos a ver algunas aplicaciones de eso en un momento. Pero miramos aquí que a pesar de la falta de fe de Sara, ella no podría creer un año antes que iba a tener un bebé a una edad tan avanzada. Ahora ella
ha visto la fidelidad y el poder de Dios. Y ella tiene que gozarse y reírse y alabar al Señor por la grandeza de su poder y su fidelidad en cumplir su promesa. Mire cómo la Biblia lo pone aquí. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios no hace promesas que él no puede cumplir, y él, cuando hace una promesa, siempre va a cumplir lo que ha prometido. Diferente que usted y yo, que muchas veces cuando hacemos una promesa, no entendemos que vamos a faltar la habilidad o el poder de cumplir por una razón u otra, o tal vez si tenemos la capacidad de cumplir la promesa, decidimos de no hacerlo. Pero gracias a Dios que Él no es así. Él tiene el poder y también Él es completamente fiel, hermanos. Tantas promesas que tenemos en la palabra de Dios y podemos tener la confianza que Dios, en su gran fidelidad y poder, va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Entonces, el Señor extendió la gracia a Sara en este momento. No es que ella lo merecía de ninguna manera, ella ni lo creía, pero Dios en su bondad, su misericordia, extendió su gracia y Sara recibió un hijo que podemos decir un hijo milagroso. Entonces, eso es algo que usted y yo podemos tomar a nosotros mismos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas como nuestro ejemplo. Y Dios ha hecho promesas a nosotros, ¿verdad? Muchas promesas. Y podemos estar seguros que Él va a cumplir. Y cuando lo hace, podemos gozarnos y podemos reírnos alabando al Señor. Varias promesas que Él ha hecho. Él dice que cualquier persona que viene a Él, que viene a Cristo, arrepentido y confiando en Cristo, muerto en la cruz, resucitado de los muertos, la persona que cree en Cristo será salvo. Y eso no depende en la grandeza de la fe de uno. No, porque la verdad que la gran mayoría de nosotros no tenemos mucha fe. No es cuán grande es nuestra fe, es cuán grande es el objeto de nuestra fe. Y eso es el Dios Todopoderoso, el Dios fiel, el Dios que es la verdad y que no puede mentir. Y Él ha prometido, el que viene a mí, dice Cristo, no le echo fuera, no le echo fuera. Mirad a mí todos los fines de la tierra y sed salvo, porque yo soy Dios y no hay más, dice Dios en Isaías. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice Pablo al carcelero ahí en Filipos. Entonces las promesas de Dios son grandes en cuanto a la salvación. Todo aquel que cree en el Señor será salvo. Grandes promesas, y Dios va a cumplir su promesa. Él tiene el poder y Él tiene la voluntad de hacerlo. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Dios no tiene placer en la muerte del impío. El deseo de Él es que la gente viene a Cristo para recibir el perdón del pecado y la vida eterna. Entonces, vamos a ver otra cosa aquí, que está como todo conectado. Dios es fiel, pero también no hay nada demasiado difícil para Dios. Recuerde que estamos hablando del creador del universo. Hermanos, eso es uno de los hechos más importantes que siempre recordamos. Nuestro Dios, el único Dios, el Dios verdadero, es el creador de este universo. No es por nada que el diablo ha atacado tanto el libro de Génesis y la doctrina de la creación, inventando fantasías como la evolución
y otras cosas que supuestamente son científicos, pero son nada más que fantasías del ser humano. No, nuestro Dios es el creador de todo el universo. Y la Biblia nos dice plenamente que la creación nos habla del poder y deidad de Dios. Él es completamente capaz de hacer lo que Él ha prometido. Entonces, Dios hizo un milagro para Abraham y para Sara. Pero Él puede hacer un milagro para nosotros. O ya eso es diferente. Decimos, sí, pero Abraham y Sara eran gente especiales en la Biblia, pero ahora Dios no hace eso. ¿O sí? Las promesas de Dios han cambiado. Dios no dice que Él puede hacer grandes cosas todavía. Sí, Él puede hacer grandes cosas todavía. Y nosotros no tenemos el derecho de presumir de lo que Dios va a hacer o no va a hacer, pero Dios puede y hace grandes cosas en el día de hoy también. El hecho es que cada vez que alguien viene a Cristo, eso es un milagro. Porque la persona sin Cristo, ¿cómo es? Es muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Entonces no puede venir a Dios si Dios no obra en su corazón primero. Y sabemos que eso está de acuerdo con este principio de luz, que Dios por Cristo pone luz suficiente en cada hombre para responder a la revelación que tiene. Y cuando responde, Dios le da más. Dios obra en su corazón para entender hasta el punto que puede creer en el Evangelio. Y eso es algo, hermanos, que usted y yo podemos confiar. No hay nadie que está demasiado fuerte, demasiado lejos de Dios, que Dios no puede obrar en su corazón para traerle a Cristo. No hay nadie que ha cometido pecados fuertes o horribles. No hay ninguna práctica que la gente está practicando o que han hecho que la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar y limpiar. Y de la misma manera que Dios hizo este milagro para Abraham y Sara, Él puede hacer milagros para nosotros. Pero vamos a hablar de creyentes. Tal vez usted ya es creyente, como yo creo que la mayoría que están escuchando esta noche, que son creyentes en el Señor. Pero ya en la batalla de la vida cristiana, usted tiene dificultad en ganar la victoria. Tal vez es algo que usted debe estar haciendo, pero siempre la carne y el diablo y los quehaceres de este mundo pelean en contra de usted. Por ejemplo, usted sabe que debe estar leyendo y estudiando la Biblia y eso es lo que usted quiere hacer, pero por una razón u otra nunca lo hace. O tal vez es el asunto de la oración. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. En el libro de Daniel hemos estudiado que Daniel oraba al Señor por la mañana, por mediodía y también por la tarde. 3 veces al día fue su hábito de buscar al Señor, particularmente en la oración. Y entonces tal vez usted ya no puede empezar y mantener este hábito. Tal vez es un asunto de compartir el Evangelio con los demás alrededor. Tal vez usted no siente adecuado de hacerlo, o tal vez tiene temor que la gente le van a burlar o lo que sea, y siempre no tiene la victoria. Bueno, Dios es un Dios todopoderoso y Él puede ayudarnos y darnos la victoria en estas cosas. Su gracia es más que suficiente. Recuerde cuando el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que Dios mismo le había dado para mantenerle con la humildad, porque Pablo había recibido muchos grandes privilegios espiritualmente y Dios le permitió este aguijón en la carne. Y Pablo pidió 3 veces para el Señor de quitar el aguijón, pero el Señor dijo, bástate mi gracia es suficiente para usted. Y eso es cierto. Cualquier situación, la gracia del Señor es suficiente. O tal vez está al otro lado, tal vez usted tiene un hábito pecaminoso en la vida que ya no puede tener la victoria. También Dios puede. Y Él usa su palabra. La forma bíblica de hacerlo es
de mirar lo que la Biblia dice acerca de este pecado, de memorizar los versículos que tiene que ver con este pecado y cómo Dios nos puede dar la victoria. Y entonces el Espíritu Santo puede usar estos versículos y también cambiar los hábitos. Si usted está poniendo ahí, por ejemplo, si usted tiene problema mirando cosas en televisor que no debe mirar, o tal vez en la computadora, entonces usted debe arreglar la cosa que hay otras personas ahí y que usted tiene control sobre estos medios de comunicación. Siempre hay una manera en que Dios nos puede dar la victoria. Bien, porque Dios es todopoderoso y también Dios es el soberano. Dios es el soberano. Vamos a ver otra lección que Abraham y Sara aprendieron. Ellos entendieron que Dios obra de acuerdo con su calendario, no según el calendario de nosotros. Estoy seguro que si fuera Abraham y Sara, ellos hubieran querido el hijo que nació 20 años más temprano que lo que pasó. Pero Dios obra en el calendario de Él. Y sabemos que el calendario de Dios es un calendario perfecto. Y usted y yo no debemos ser impacientes, debemos ser pacientes, sabiendo que Dios obra en su tiempo. Y eso es muy bueno. De vez en cuando deseamos que gente viene a Cristo. Y obviamente lo que deseamos es que vengan lo más pronto que sea posible. Pero tal vez en el plan de Dios no es hasta más tarde, tal vez años más tarde, cuando finalmente vienen a Cristo. Y sabemos que Dios tiene un plan. En este ejemplo, ya Dios había dado la promesa a Abraham y Sara de un hijo, hijo de ellos dos, algunos 25 años antes. Y ya año pasó y otro año y otro año, y después 10 años y ya no había hijo. Ellos intentaron de ayudar a Dios y Sara sugirió que Abraham toma su sierva Agar, y Abraham lamentablemente siguió el consejo de su esposa y lo hizo, y eso causó problemas hasta el día de hoy con el nacimiento de Ismael. Pero eso no fue el hijo de la promesa. Dios no necesitaba la ayuda de Abraham y Sara. Él ya tenía un tiempo. Y aunque el tiempo no parecía como el tiempo mejor a Abraham y Sara, fue el tiempo que Dios había escogido. Entonces, usted y yo, hermanos, tal vez queremos tener prisa con algunas cosas que van a pasar en nuestra vida o en la vida de alguien que amamos. Pero si confiamos en Dios, que Él va a obrar según el calendario de Él y no según el calendario de nosotros. Él dijo a Sara que iba a regresar en el tiempo escogido por Él y que ella iba a dar luz. Y entonces eso es precisamente lo que pasó. Él cumplió la promesa, ni fue temprano ni tarde, en el momento exacto Dios cumplió su promesa. Y cuando estamos orando y Dios no contesta inmediatamente, decimos, bueno, Dios no va a contestar y dejamos de orar. No, seguimos orando porque Dios escucha y Él contesta. Cualquier cosa que pedimos de acuerdo con su voluntad, Él escucha y Él contesta. Vamos a ver por algunos momentos aquí algunos paralelos interesantes entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Primero que nada, los dos fueron prometidos. Los dos fueron prometidos. Dios prometió a Isaac 25 años antes y después un año antes que él vino, más o menos, él vino otra vez y dijo a Abraham y Sara lo que iba a pasar. Y también el Señor Jesucristo, las promesas de Cristo. Empezamos en el libro de Génesis con la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer, obviamente eso es algo raro y diferente porque en la Biblia siempre habla de la semilla del hombre, del varón, pero en Génesis 3:15
dice cómo la semilla de la mujer iba a romper la cabeza de la semilla del serpiente. Y entonces eso es lo que pasó en la cruz del Calvario, cuando Cristo ganó la victoria completo sobre el diablo, el pecado y la muerte. Y esto fue probado en su resurrección, cuando Él resucitó de los muertos para vivir para siempre. Y entonces, el Señor fue prometido también en el libro de Isaías 7:14, que dice una virgen iba a concebir y iba a dar luz. La promesa, ahí en la profecía del nacimiento virginal. Y eso fue cumplido, aunque fue cumplido algunos 6 siglos más tarde, fue cumplido precisamente como Dios había dicho. Entonces, otra lección que encontramos aquí, otro paralelo, es como ya hemos mencionado eso, desde la promesa hasta el cumplimiento fue un tiempo, ¿verdad? No fue algo inmediato, fue un tiempo, un momento, algunos años, en el caso de Isaac, algunos 25 a 30 años más o menos por ahí, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de miles de años desde la primera promesa y después, como mencionamos, la promesa de Isaías, la profecía, algunos siglos, algunos 6 siglos más o menos, y finalmente el cumplimiento. Sara había dicho, voy a tener un hijo cuando ya soy vieja. ¿Y qué es la respuesta? Si quiere mirar ahí, él dijo en el capítulo 18, el versículo 14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Eso fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Sara. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando ella preguntó, ¿cómo es? Como yo, una vieja, una anciana, yo voy a tener un hijo. Entonces, él dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, y entonces, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, cuando el ángel Gabriel apareció a María, muchacha que era una virgen, y en el libro de Lucas, capítulo 1, vamos a ver lo que ella dice y lo que el ángel contesta. Lucas 1:34. Eso es lo que dice aquí en Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso fue que ella era una virgen. Nunca había tenido relación con cualquier hombre. ¿Y cómo iba a tener un hijo en este caso? Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el versículo 37, él dice, porque nada hay imposible para Dios. Que en Génesis preguntó, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y aquí el ángel dice, nada hay imposible para Dios. Hermanos, es bueno que usted y yo recordamos eso, porque muchas veces en nuestra vida, sea cosas grandes o cosas pequeñas, olvidamos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Hay cosas difíciles para Dios? No hay nada imposible para Dios. Bueno recordar estas cosas. Eso es otro paralelo que miramos entre el nacimiento de Isaac y de nuestro Señor Jesucristo. También los nombres fueron dados antes
del nacimiento de estas dos personas, de Isaac y también de nuestro Señor Jesucristo. Decían que iba a llamarle Isaac, y también nuestro Señor Jesucristo decían: llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otro paralelo. Los dos nacimientos, ellos pasaron en el momento exacto que Dios había escogido, como Dios había dicho que iba a nacer en el tiempo apuntado. Y también nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 4:4 dice: en el tiempo debido, el tiempo que Dios había escogido, ya Dios envió su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, otra cosa, los nacimientos, los dos, necesitaban un milagro. Entonces, en un sentido, cualquier nacimiento es un milagro, porque sabemos que la concepción viene por Dios, ¿verdad? Ya parece como algo automático. La gente tiene hijos todos los días, pero cada persona es un individuo que Dios, en su gran soberana sabiduría, ha dado vida, ha dado una personalidad. Es un individuo importante delante de Dios. Entonces, en el caso de Isaac, necesitaba un milagro porque los padres eran ancianos. Abraham iba a cumplir 100 y Sara iba a cumplir 90. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, un milagro aún más grande, porque una mujer virgen iba a concebir. Eso necesitaba un milagro de Dios, como ya hemos leído en el libro de Lucas. Entonces los dos nacieron y por medio de milagros. También había un gran gozo y alabanza, incluyendo a risa. Aquí, cuando Isaac nació, Sara estaba riéndose, gozándose. Ella dice que todos los que escuchan van a reír conmigo. Entonces, aquí otra vez en el libro de Lucas, el capítulo 2, un pasaje que los niños muchas veces memorizan. Dice aquí en capítulo 2, versículo 10, pero el ángel les dijo a los pastores, ¿verdad? No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. El nacimiento de Cristo trajo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, otro paralelo entre estos dos. Bien, entonces, hermanos, si usted está escuchando, puede ser que alguien está escuchando, y usted necesita un milagro en su vida, el milagro más grande por cualquier individuo. Eso es el nuevo nacimiento. Ya estamos hablando aquí del nacimiento, pero hay un nacimiento que cada persona necesita si va a entrar al cielo, y eso es el nuevo nacimiento. Jesús dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Si no, no puede entrar el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es el momento cuando uno viene a Cristo. Ya uno viene como un pecador, reconociendo que uno no puede hacer absolutamente nada para ganar a su propia salvación. La Biblia dice en Efesios que el pecador sin Cristo es muerto en sus pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? No puede hacer absolutamente nada. Entonces, la única cosa que puede hacer una persona es creer y confiar en lo que Cristo ha hecho. Como Él murió en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, y Él resucitó a los muertos victoriosamente sobre el diablo y la muerte y también el pecado. Y si nosotros confiamos en Cristo, Él nos puede dar la vida nueva, y Él nos da como si fuera una resurrección espiritual que se llama el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo entra en nuestro ser, y ya en vez de estar muertos espiritualmente, ya somos vivos, y vivos con la vida eterna
unidos con la vida que viene de Dios. Entonces, en esta noche, si eso es lo que usted necesita hacer porque nunca ha venido a Cristo, yo le ruego a usted que no debe esperar más tiempo, porque el día de la salvación es hoy. Eso es lo que la Biblia dice, no mañana. Usted no puede ser salvo mañana, porque si usted viene a Cristo mañana, entonces no es mañana, es el día de hoy. Pero hoy es el día de la salvación. Y eso es lo que Cristo hace invitando a todos. Ven, Cristo dice, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Amén. Bueno, muy interesante este pasaje de gozo y risa y las lecciones que aprendemos de ahí. Bien, vamos a tomar algunos momentos de alabanzas y también de peticiones. Una petición que recibí por texto, la hermana Margarita está en México, está tratando de arreglar algunos asuntos ahí, que todavía queda de la muerte de hermano Roberto. También ella pide por el papá de ella, que no está muy bien físicamente, que oremos por él, oremos por ella también, que ella puede tener la sabiduría y el Señor va a abrir las puertas, que puede arreglar todos los asuntos ahí en México. All right, entonces, ¿quién más esta noche? Bendiciones, peticiones. La hermana Isabel, que ya salió de su cirugía. Yo pensaba que había como 10 horas, pero me dijo fue como 14 horas. Y usted puede imaginar estar ahí en esta cirugía por 14 años bajo la anestesia. Y ella ya está en casa, todavía tiene dolor, todavía tiene debilidad. Entonces oren por ella en cuanto a estas cosas, que el Señor le da una buena recuperación. La hermana Isabel. Ok, ¿quién más esta noche? Pastor. Sí. Oh, mire, yo tengo una petición especial, pastor. Ok. Por mi hijo Antonio y Mercedes y las niñas. Antonio, Mercedes y los hijos. Sí. Okay. Ellos, el señor que les rentaba la casa murió y el hijo ya les dijo que ya tienen hasta mañana para salir de la casa porque parece que va a vender o no sé qué va a hacer. Pero, ¿cuándo le dijo de eso? ¿Hace tiempo? Apenas una semana, pastor. Yo no sé si eso está de acuerdo con la ley. Yo creo que tiene que darles un mínimo de tiempo. Yo creo que no es una semana, pero... Es que ellos no tenían contrato, pastor. No tenían contrato. El señor les rentaba mes por mes, sin contrato y sin nada. Oh, ok. Y pues así, sin papeles y sin nada, pues tienen que salir, pastor. Y pues, sí, yo entiendo. Y pido oración por ellos, porque pronto encuentren a dónde ir. Ahorita van a ir con la hermana de Mercedes, y mientras de que encuentran dónde vivir. Ok. Sí, vamos a orar pastor, por ellos en cuanto a eso. Sí, okay, y también pido por mi salud, que estos días no he estado muy bien, y pido que Dios me ayude pues para seguir cuidando a mi papá, ya que mi hermana María todavía no está bien. Ajá, ¿y cómo está su papá? Está bien, pastor. Nada más que pues él ya necesita pues que lo cuidemos un poquito, porque como tiene el vértigo, se marea mucho y pues, pero está bien. Okay. Sí, pastor, y pues por lo mismo, pastor, que mis hijos lleguen a ser salvos, acercarse a la iglesia, a Dios. Amén. Y por mi parte es todo, pastor. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, hermano. Ok, ¿quién más esta noche? Bendiciones, peticiones.
¿Alguien más? Bendiciones, peticiones. Bueno, uno de mis yernos, Clay, cumplió años hoy. Creo que todavía tiene 20 y pico años, algo por ahí. Pero gracias Señor, que el Señor le ha dado fuerza y salud hasta el momento. Y que otro año de vida. Y él es el esposo de Mamie, ¿verdad? Y que el Señor sigue bendiciéndole. Amén. ¿Quién más entonces esta noche, hermanos? Bendiciones, peticiones. Seguimos orando por nuestro país, que nuestros líderes necesitan mucho sabiduría. También, hermanos, hay muchas fuerzas que están trabajando diligentemente para la destrucción de este país, como se ha fundado y como lo hemos tenido, un país con libertad y oportunidad. Y por alguna razón eso es algo muy feo, que gente afuera de este país y también hasta dentro de este país no pueden soportar una población que vive su propia vida y busca sus propias oportunidades y no están confiando en el gobierno para proveerle todo, solamente para la oportunidad de trabajar y confiar en Dios. Pero hay algunos que no les gustan eso. Ellos quieren estar en control de todo, todos los individuos, lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan. Pero este país fue fundado sobre el principio de libertad, sobre la libertad, y debemos orar que el Señor en su misericordia preserva esta libertad. Aunque ciertamente el país es un país lleno de pecado y está empeorando todos los días, pero pedimos la misericordia de Dios y que Él nos mande un tiempo de avivamiento, un gran movimiento de Dios entre nosotros. Amén. ¿Quién más esta noche? ¿Alguien más? Bendiciones, peticiones. Ok, muy bien, hermanos. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti por la santa palabra de Dios. Gracias por el Espíritu Santo, quien es nuestro maestro de la palabra y el que mora dentro de cada creyente. Señor, gracias por esta lección en el capítulo 21 de Génesis, como tú cumpliste tu promesa a Abraham y Sara, y tú hiciste un milagro para hacerlo, pero eso no es difícil para ti, porque contigo no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, de entender eso, de confiar en ti en todo momento, y de buscarte. Y, Señor, bendice las peticiones, como ya hemos pedido por la hermana Margarita, que está en México, tratando con algunos asuntos de Roberto, que se fue con usted hace algunos meses, Señor, el año pasado, y dale sabiduría y protección a ella, y dale lo que necesita también por el papá de ella allá, que no está muy bien de salud, Señor, obra en favor de él, físicamente y también espiritualmente. Pedimos por hermana Isabel, gracias que salió de la cirugía y según doctor, que la doctora fue un éxito, y pedimos que tú vas a darle una curación completa y que puede dormir bien y descansar y que le da fuerza y también que quita este dolor. Bendice a su esposo que está cuidándole tanto. Y Señor, por la hermana Teresa, que no está muy bien de salud en estos días, Señor, por favor, obra grandemente y poderosamente en favor de ella, que puede experimentar la vida sin dolor y también con la fuerza y energía que necesita. Pedimos particularmente en el momento por Antonio, Mercedes y sus hijos, que tienen que salir del sitio donde viven, que tú vas a abrir la puerta para ellos que encuentren otro sitio para vivir. Por favor, Señor, obra en favor de ellos y que ellos saben
Ellos saben que tú eres el que está obrando en favor de ellos. Pedimos también por el papá de la hermana Teresa. Ayude a ella para cuidarle y ayude a él, Señor, y que él puede llegar a la verdadera fe en Cristo, juntamente con los otros miembros de la familia, como los hijos que no han venido a Cristo, ellos y sus familias que pueden llegar a la fe en Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros en cuanto a este país donde vivimos, un país bendecido grandemente por Dios, pero un país que parece que está absolutamente insistiendo en su propia destrucción. Pedimos que tú vas a tener misericordia, que tú vas a darnos líderes que busquen el bienestar verdadero del pueblo, que entienden la importancia de mantener la libertad y que tú vas a derrotar las fuerzas que quieren destruir este país. Sabemos que este país fue un país levantado por ti y que tú has usado por el Evangelio por muchos años. Y pedimos que tú vas a hacer un gran movimiento de Dios entre nosotros. Señor, bendícenos con un buen descanso esta noche, que podemos levantarnos con energía y fuerza para servirte. Y todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a estar terminando. Al menos alguien tiene otra cosa que quiere mencionar antes que terminamos esta noche. Si tiene otra cosa, quita el mute ahí y dime lo que tiene. Vamos a incluirlo en las oraciones por si tiene otra cosa importante. Recuerde los servicios en estos días. El domingo estamos aquí a las 10:30 de la mañana, aquí en la iglesia. También a las 2:30 estamos haciendo el estudio sobre la música, un estudio muy bueno, y los hermanos que están ahí están pidiendo más y vamos a buscar más también. También el domingo por la tarde, tenemos, este domingo por la tarde ya no hay nada porque ya van a tener el día de campo y que todo el mundo está invitado. Yo creo que empieza como a las 5 de la tarde aquí al lado este de la iglesia, como han hecho en los últimos años, y van a tener hamburgers y hot dogs y usted puede traer algo ahí para poner en la mesa para todos, y eso es de domingo. Pero entonces esos son los servicios de estos días. ¿Qué algo más, hermanos? Ok, muy bien, que Dios le bendiga, y si por la gracia del Señor nos vemos el domingo.